¿Sabías que Napoleón Bonaparte, uno de los militares más brillantes de la historia, no solo se coronó a sí mismo como emperador, sino que también entró en conflicto directo con la Iglesia Católica? ¿Cómo es posible que un joven corso, sin apenas conexiones, se convirtiera en el hombre más poderoso de Europa y en una figura que cambiaría el curso de la historia? En este video exploraremos la fascinante vida de Napoleón Bonaparte, su ascenso meteórico al poder, sus épicas conquistas y batallas, su compleja relación con la Iglesia Católica y su eventual caída y muerte en el exilio. Acompáñame a descubrir la historia de un hombre que desafió no solo a reyes y naciones, sino también al propio orden divino. Los primeros años de Napoleón, la Revolución Francesa y su ascenso de general a primer cónsul. Inicialmente, la Revolución Francesa, que estalló en 1789, creó un ambiente caótico, pero lleno de oportunidades para jóvenes militares ambiciosos como Napoleón. Su primera gran oportunidad llegó en 1793, cuando lideró el asedio de Toulon, una ciudad que había caído en manos de los realistas. Su victoria en Toulon lo catapultó a la fama y le ganó el rango de general a los 24 años. La revolución, con su promesa de igualdad y su rechazo al antiguo régimen, proporcionó el escenario perfecto para que Napoleón comenzara su ascenso al poder. En 1796, Napoleón fue nombrado comandante del ejército de Italia, donde llevó a cabo una serie de brillantes campañas que consolidaron su reputación como un genio militar. Su capacidad para movilizar a sus tropas, su audacia en la batalla y su habilidad para derrotar a ejércitos superiores en número lo convirtieron en un héroe nacional. Más tarde, en 1798, lideró la expedición a Egipto, donde buscó cortar la ruta comercial británica hacia la India y expandir la influencia francesa en el Mediterráneo. El retorno de Napoleón a Francia coincidió con una creciente inestabilidad política. Aprovechando el descontento y su popularidad, Napoleón orquestó un golpe de Estado el 9 de noviembre de 1799, 18 de Brumario según el calendario revolucionario, que derrocó al directorio y estableció el consulado. Napoleón se proclamó primer cónsul, consolidando su control sobre Francia y comenzando a centralizar el poder en sus manos. El emperador de los franceses, glorias y conquistas. El 2 de diciembre de 1804, en la Catedral de Notre-Dame de París, Napoleón se coronó a sí mismo como emperador de los franceses. En un gesto cargado de simbolismo, tomó la corona de manos del Papa Pío VII y se la colocó en la cabeza, proclamando su independencia del poder eclesiástico. Este acto marcó el apogeo de su poder y al mismo tiempo una clara ruptura con la tradición cristiana que había guiado a los monarcas europeos durante siglos. A partir de este suceso histórico, comienzan las denominadas Guerras Napoleónicas, que se extendieron desde 1803 hasta 1815, representan una de las series de conflictos militares más decisivas e influyentes en la historia de Europa. Estos conflictos no solo definieron el destino de naciones y reconfiguraron el mapa político del continente, sino que también dejaron una huella indeleble en la cultura, la sociedad y las relaciones internacionales de la época. A través de estas guerras, Napoleón Bonaparte buscó no solo expandir el poder de Francia, sino también imponer su visión de un nuevo orden europeo bajo su hegemonía. La Tercera Coalición y la Grande Armée, 1803 a 1805. El inicio de las guerras napoleónicas se dio con la formación de la Tercera Coalición en 1803, compuesta por el Reino Unido, Austria, Rusia y Suecia, quienes buscaban detener la creciente influencia de Napoleón en Europa. En respuesta, Napoleón comenzó a preparar su ejército,
conocido como la Grande Armée, una fuerza formidable que rápidamente se convirtió en la más eficiente de su tiempo. En 1805, Napoleón lanzó una campaña relámpago contra Austria. La batalla de Ulm fue un triunfo decisivo, donde Napoleón logró rodear y capturar a un ejército austriaco casi sin derramamiento de sangre. Este éxito allanó el camino para una de las victorias más famosas de Napoleón, la Batalla de Austerlitz, también conocida como la Batalla de los Tres Emperadores. En Austerlitz, el 2 de diciembre de 1805, Napoleón enfrentó a las fuerzas combinadas de Austria y Rusia. Utilizando una táctica brillante, fingió debilidad en su centro para atraer al enemigo a una trampa. La batalla resultó en una victoria aplastante para los franceses, lo que llevó a la disolución de la Tercera Coalición y consolidó la reputación de Napoleón como un genio militar. La Cuarta Coalición y la Guerra en Europa Central, 1806 a 1807. No pasó mucho tiempo antes de que una nueva coalición se formara contra Napoleón. La Cuarta Coalición, que incluyó a Prusia, Rusia, Sajonia y Suecia, trató de frenar la expansión francesa, pero también fue derrotada de manera espectacular. En 1806, Napoleón dirigió su ejército contra Prusia. En la batalla de Jena-Auerstedt, el 14 de octubre de 1806, las fuerzas prusianas fueron completamente derrotadas en dos enfrentamientos simultáneos. Napoleón ocupó Berlín y comenzó una serie de reformas políticas y administrativas en Prusia, reorganizando el país bajo su control. En 1807, Napoleón se enfrentó a Rusia en una campaña brutal en las tierras polacas. La batalla de Eylau fue una de las más sangrientas de la era napoleónica, sin un claro vencedor. Sin embargo, la batalla de Friedland, en junio de 1807, fue decisiva. Napoleón infligió una derrota devastadora a los rusos, lo que llevó a la firma del Tratado de Tilsit. Este tratado, en el que Napoleón y el zar Alejandro I se repartieron Europa del Este, marcó el apogeo del poder napoleónico. ¿Te está gustando este video? No olvides dejar tu me gusta, para que continuemos relatándote otros acontecimientos importantes de nuestra historia. El sistema continental y las guerras en la península ibérica, 1807 a 1814. Napoleón, buscando asfixiar económicamente al Reino Unido, estableció el sistema continental, un bloqueo destinado a cerrar los mercados europeos a los productos británicos. Sin embargo, este sistema resultó contraproducente, ya que desató conflictos en varias regiones, incluida la península ibérica. En 1808, Napoleón invadió España, depuso al rey español Fernando VII y colocó a su hermano José Bonaparte en el trono. Esta acción provocó una feroz resistencia en España y Portugal, lo que dio lugar a la Guerra Peninsular, un conflicto caracterizado por la guerra de guerrillas y la intervención británica liderada por el duque de Wellington. A pesar de la ventaja inicial, las fuerzas napoleónicas se encontraron atrapadas en un conflicto prolongado que drenó recursos y debilitó el control francés en Europa. La rebelión popular del 2 de mayo de 1808 en Madrid marcó el inicio de una resistencia generalizada contra la ocupación francesa. La guerra en la península ibérica se convirtió en un conflicto brutal y prolongado que culminó con la expulsión de las fuerzas napoleónicas de España en 1814, gracias a la combinación de la resistencia española y las campañas del ejército británico. La invasión de Rusia, el principio del fin, 1812. En 1812, Napoleón cometió uno de los errores más graves de su carrera, la invasión de Rusia. Con un ejército de más de 600.000 hombres, la Grande Armée cruzó el río Niemen en junio, comenzando lo que Napoleón pensaba que sería una rápida y decisiva campaña. La campaña, sin embargo,
se convirtió rápidamente en una pesadilla logística. Los rusos adoptaron una táctica de tierra quemada, destruyendo sus propios recursos para privar al enemigo de suministros. La batalla de Borodino, librada el 7 de septiembre de 1812, fue una de las más sangrientas de la época, con enormes pérdidas en ambos bandos. Aunque los franceses obtuvieron una victoria táctica, no fue decisiva, y Napoleón continuó su avance hacia Moscú, solo para encontrar la ciudad incendiada y desprovista de recursos. El invierno ruso y la falta de suministros forzaron a Napoleón a ordenar la retirada en octubre de 1812. La marcha de regreso fue catastrófica. Las fuerzas francesas fueron diezmadas por el frío, el hambre, las enfermedades y los constantes ataques de las fuerzas rusas. De los 600.000 hombres que habían comenzado la campaña, solo unos 30.000 regresaron a Francia. Esta derrota marcó el comienzo del fin para Napoleón. Las campañas de 1813-1814, la Sexta Coalición y la Guerra de Liberación. Después del desastre en Rusia, las naciones de Europa se unieron en la Sexta Coalición, decididas a acabar con el dominio napoleónico. Prusia, Austria, Rusia, Suecia y el Reino Unido formaron un frente común contra Francia. En octubre de 1813, las fuerzas de la Sexta Coalición enfrentaron a Napoleón en la Batalla de Leipzig, también conocida como la Batalla de las Naciones. Fue la batalla más grande de las guerras napoleónicas, con más de 500.000 soldados involucrados. Napoleón fue derrotado decisivamente y sus aliados comenzaron a desertar. En 1814, las fuerzas aliadas invadieron Francia desde varias direcciones. A pesar de la desesperada resistencia de Napoleón en la campaña de los 6 días, donde demostró una vez más su genio táctico, el número abrumador de sus enemigos fue demasiado. París cayó en marzo de 1814 y Napoleón fue obligado a abdicar y exiliado a la isla de Elba. El último acto, los 100 días y la batalla de Waterloo. Napoleón escapó de Elba en marzo de 1815 y regresó a Francia en lo que se conoce como los 100 días. Recuperó el poder y reorganizó su ejército, pero las potencias europeas se unieron una vez más para enfrentarlo. El 18 de junio de 1815, Napoleón enfrentó a las fuerzas británicas, prusianas y neerlandesas en la batalla de Waterloo. A pesar de sus intentos, Napoleón no pudo quebrar las líneas aliadas y la llegada oportuna de las tropas prusianas selló su derrota. Fue capturado y exiliado a la isla de Santa Elena, donde vivió el resto de sus días hasta su muerte en 1821. En conclusión, Napoleón Bonaparte fue un hombre de contrastes, un genio militar y un gobernante ambicioso, pero también un hombre que no dudó en enfrentarse a la Iglesia y a los valores cristianos que habían sustentado Europa durante siglos. Su ascenso y caída son un recordatorio de la fragilidad del poder humano y de los peligros de la ambición desmedida cuando se desvincula de la fe y la moralidad. El líder corso, en su búsqueda de gloria terrenal, desafió a Dios y a los hombres, pero finalmente, como todo ser humano, tuvo que enfrentarse a su propia mortalidad. Si te ha gustado este viaje a través de la historia, te recomiendo que visites otros videos donde descubrirás más relatos apasionantes y eventos épicos. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras y relatos del pasado. Yo soy el Baúl del Historiador y nos vemos en la próxima historia.